El rey Carlos ha dedicado un servicio increíblemente leal a la reina, a su familia y a su país, además de a toda la Commonwealth. El mundo observó en silencio cuando el rey Carlos compartió un emotivo mensaje que conmovió a millones de personas. Su voz temblaba mientras hablaba sobre la trágica pérdida de su querido hermano, el príncipe Andrés. Dentro de los muros del Palacio de Buckingham, el dolor llenaba cada rincón, y las palabras del rey transmitían tanto sufrimiento como amor. Esto no fue solo un anuncio real, sino un grito sincero de un hermano que había perdido a su familia. ¿Qué ocurrió para que esta pérdida repentina sacudiera tanto a la monarquía? ¿Por qué el discurso del rey, cargado de emoción, sonó como una despedida llena de un dolor inexpresable? El rey rompía su silencio. Aquel mañana, el aire dentro de Buckingham Palace estaba en calma. Cada paso resonaba en los largos pasillos de mármol. Las cortinas estaban a medias, y afuera el cielo estaba gris, como si hasta los cielos hubieran decidido unirse al luto. En una de las grandes habitaciones, el rey Carlos se sentaba en silencio, mirando el papel sobre su escritorio. Sus ojos mostraban cansancio, con los bordes rojos, y sus manos temblaban levemente mientras volvía a doblar la hoja. Era el comunicado que había reescrito varias veces, intentando encontrar las palabras adecuadas para algo que nunca podría ser completamente explicado: la muerte de su hermano, el príncipe Andrés. Durante mucho tiempo, permaneció callado. A su lado, una taza de té se había enfriado. Algunos ayudantes del palacio estaban cerca, indecisos sobre si hablar o mantenerse en silencio. Finalmente, el rey respiró profundamente y asintió. Era el momento. Poco después, un portavoz del palacio apareció frente a las cámaras. El mundo había estado susurrando durante horas, pero ahora todos escucharían la confirmación. El portavoz comenzó a leer las palabras del rey. Con profunda tristeza, comparto el fallecimiento de mi querido hermano, el príncipe Andrés, quien enfrentó las tormentas de la vida a su manera. Fue una figura muy querida y apreciada. Y más allá de todo, imagino que estamos profundamente tocados. Mi familia y yo estamos desconsolados por esta pérdida y pedimos privacidad mientras lloramos. Fue breve, unas pocas líneas, pero el peso de cada palabra era inmenso. No era solo un anuncio, sino una confesión de dolor, uno que ni siquiera un rey podía ocultar. Momentos después, la página oficial de la familia real en redes sociales publicó el mismo mensaje, seguido de una foto en blanco y negro del príncipe Andrés, sonriendo débilmente al lado de su hermano en días más felices. En cuestión de minutos, la reacción mundial fue instantánea. Las cadenas de televisión interrumpieron sus programas matutinos y los titulares aparecieron en las pantallas. El rey Carlos emite un emotivo mensaje tras la muerte del príncipe Andrés. Los presentadores de noticias hablaron en susurros, algunos pausando entre frases, intentando procesarlo. La reacción del público fue inmediata y dividida. La tristeza se mezclaba con el asombro. Fuera de las puertas del palacio, la gente comenzó a reunirse. Algunos vinieron a dejar flores, otros simplemente se quedaron mirando en silencio el balcón real, como esperando que alguien apareciera. Unos pocos lloraban suavemente, sujetando pequeñas banderas de la Unión Jack. Otros susurraban preguntas. ¿Cómo sucedió? ¿Estaba enfermo? ¿Por qué nadie lo sabía? Dentro del palacio, el rey Carlos observaba la cobertura desde su sala privada. La televisión mostraba multitudes formándose en Windsor, donde Andrés había pasado la mayoría de sus últimos años. El rostro del rey estaba pálido, sus labios firmemente apretados, como si estuviera conteniendo palabras que podrían destruirlo. Majestad, el comunicado ha sido bien recibido, dijo suavemente uno de los ayudantes. Carlos asintió, pero no respondió. Sus ojos permanecían fijos en la imagen de su hermano en la pantalla. Los hermanos compartían un vínculo complicado, uno que el mundo nunca llegó a entender. Rieron juntos en su infancia, pelearon en su adultez y se distanciaron en los últimos años. Pero la sangre nunca deja de ser sangre. Y ahora, la realidad de que Andrés se haya ido para siempre parecía un peso demasiado grande para llevar. Durante el resto del día, el palacio permaneció en silencio. Los reporteros se reunieron afuera, las cámaras brillaban, esperando otro comunicado, pero el rey se había retirado detrás de puertas cerradas. Aquellos cercanos a él dijeron que pasó la mayor parte del día solo, leyendo cartas antiguas y fotografías. Una fuente comentó que susurraba para sí mismo. Deberíamos haber hablado antes. Por la noche, el palacio emitió una breve confirmación, anunciando que un comunicado completo llegaría más tarde en la semana. Pero ese primer mensaje ya había hecho algo poderoso.
Rompió el silencio que había rodeado a la familia real durante meses. Recordó al público que detrás de las coronas aún existían corazones capaces de romperse. Al caer la noche, los presentadores de televisión ya no hablaron de nada más. Las redes sociales se inundaron de tributos, tanto amables como críticos. Muchos compartieron fotos de Andrés de su juventud, vestido con su uniforme, riendo junto a sus hijas o caminando junto a su madre, la reina Isabel II. Otros publicaron mensajes de simpatía al rey, reconociendo lo difícil que debía ser perder otro miembro de la familia después de tantas pérdidas recientes. Pero también hubo curiosidad. Comenzaron a circular rumores sobre la salud de Andrés, preguntándose si su condición era conocida dentro del palacio. En ese momento, en algún lugar de la ciudad, el rey observaba desde su ventana, mirando los jardines del palacio, suavemente iluminados por la luna. No pensaba en la prensa ni en los rumores. Pensaba en el niño con el que solía jugar en los jardines de Balmoral, el hermano que siempre lo seguía, el niño que reía primero y luchaba con más fuerza. Ahora, ese niño ya no estaba. El rey susurró algo que solo el caballero podría escuchar. Luego se alejó lentamente. El papel con su declaración estaba doblado y cuidadosamente colocado sobre su escritorio. Eran solo unas pocas líneas, pero esas palabras contenían todo: arrepentimiento, amor y una pena tan profunda que ninguna corona podría protegerlo. Fuera del palacio, el reloj marcó la medianoche. Los reporteros se callaron. Las flores en las puertas brillaban con el rocío. Gran Bretaña se fue a dormir con el corazón pesado, sin saber qué traería la mañana siguiente. Y en algún lugar, en lo profundo del palacio, el rey se sentaba solo, mirando en la oscuridad, reviviendo recuerdos, preguntas y una única verdad que no dejaba su mente. Su hermano se había ido, y solo él sabía cuánto se había quedado por decir. Al principio, no lo pensó demasiado. Creyó que esto también era solo otra prueba de resistencia. Sin embargo, al final de ese año, su salud comenzó a mostrar pequeños signos preocupantes. En una reunión familiar, lo vieron apoyándose en un bastón. En otro evento, su respiración parecía más pesada y sus pasos más cortos. El hombre que antes caminaba con el orgullo de un soldado, ahora a menudo se detenía para recuperar el aliento. Fueron sus hijas, Beatriz y Eugenie, quienes se dieron cuenta primero. Las instaron a hacerse más pruebas, pero él las desestimó con una sonrisa tímida y un «No te preocupes, estaré bien». Para ellas, seguía siendo su fuerte padre, el hombre que siempre las había protegido. No importaba lo mal que fuera todo, pero en el fondo, incluso ellas podían sentir que algo había cambiado. Entonces llegaron las ausencias. Navidad en Sandringham, ausente. El servicio de Pascua, ausente. Nuevamente, el palacio no ofreció más explicación que asuntos privados. Algunos especularon que era debido a tensiones dentro de la familia. Otros pensaron que simplemente había decidido mantenerse fuera del foco público. En realidad, su cuerpo comenzaba a ceder. Aquellos cercanos a él decían que sus días se habían vuelto más tranquilos. Pasaba largas horas dentro de su residencia en Windsor, a veces leyendo, otras veces simplemente sentado junto a la ventana, mirando cómo se movían los árboles. Sus llamadas telefónicas, antes constantes, se volvieron raras. Su voz alegre, la que solía llenar los pasillos, fue reemplazada por largos silencios. Un miembro de su casa contó más tarde que hubo días en los que no bajaba hasta la tarde. El personal del palacio notó un cambio en su apetito. Comía menos y a menudo apartaba su plato después de solo unos bocados. Perdió peso. Sus trajes empezaron a colgarse de él. Cuando su médico sugirió observarlo en el hospital, se negó. «Toda mi vida he sido observado», dijo, según se informa. «Solo quiero paz ahora». A pesar de las advertencias sobre su salud, mantenía algunas rutinas. Aún daba pequeños paseos por la mañana, cuando podía, a menudo solo, con un abrigo largo y una gorra para evitar ser reconocido. Aquellos que lo vieron, lo describieron como una sombra de sí mismo. Ella trató de convencerlo de que descansara más, de buscar tratamiento en el extranjero, pero él siempre cambiaba de tema. «Estaré bien, Annie», decía, forzando una débil sonrisa. «Solo necesito tiempo». Dentro de Buckingham Palace, comenzaron a circular murmullos. Los ayudantes principales notaron sus largas ausencias y la forma en que su nombre ya no se mencionaba en las reuniones, pero les dijeron que no lo comentaran con la prensa, para no alarmar al público. El rey, que ya equilibraba los deberes reales y sus propios problemas de salud, estaba informado. Sin embargo, Andrés, siempre orgulloso, insistió en que su hermano no fuera cargado con sus problemas. A medida que pasaban los meses, la enfermedad empeoraba. Algunas noches apenas dormía.
El dolor llegaba de repente, un apretón en el pecho, un golpe en su corazón, seguido de una quietud cansada. Aún así, se negaba a pedir ayuda de inmediato, prefiriendo soportarlo solo. Y aunque el mundo solo lo supiera después, los signos estuvieron allí todo el tiempo, ocultos detrás de puertas cerradas, detrás de sonrisas corteses, detrás de la tranquila dignidad de un hombre preparándose para su último adiós. Un pasado controversial. Antes de la enfermedad, antes del silencio, hubo otra versión del príncipe Andrés, aquella que el mundo alguna vez admiró. En su juventud, fue el príncipe encantador, el hijo favorito de la reina, y el que los periódicos no dejaban de mencionar. Era joven, confiado y lleno de vida. La gente lo llamaba Randy Andy, no por maldad sino por fascinación. Tenía esa sonrisa traviesa, esa risa fácil y una clase de encanto que parecía seguirlo a todas partes. Le encantaba la atención. Donde quiera que iba, los flashes de las cámaras lo seguían. Era del galán real, alto, confiado y conocido por su espíritu aventurero. Incluso en los eventos públicos, tenía una forma de hacer que la gente se sintiera vista. Las jóvenes lo adoraban, los medios lo elogiaban, y el palacio lo presentaba orgullosamente como el hijo aventurero que aportaba energía a la monarquía. Luego, vino la Guerra de las Malvinas, a principios de la década de 1980. Andrés sirvió como piloto de helicóptero, un rol que le ganó el respeto en todo el Reino Unido, y ese acto por sí solo pareció definirlo como un verdadero miembro de la realeza. Por un tiempo, todo parecía perfecto. Andrés tenía el físico, el encanto y la historia de un héroe. Comenzó a salir con mujeres conocidas, apareciendo en revistas y periódicos casi semanalmente. Había fotos de él riendo en partidos de polo, sonriendo junto a su madre y disfrutando de noches en Londres. El príncipe Andrés, una vez considerado un príncipe dorado, que no podía hacer nada mal, vio cómo su vida, que muchos envidiaban, comenzó a cambiar. La misma prensa que antes lo adoraba, lentamente comenzó a darle la espalda. La atención que lo había elevado comenzó a hundirlo. Su confianza se transformó en arrogancia a los ojos del público. Su estilo de vida alegre se convirtió en imprudente, y pronto los titulares comenzaron a cambiar. A finales de la década de 1990, los escándalos empezaron a oscurecer su nombre. Su matrimonio con Sarah Ferguson, que una vez fue celebrado con gran fanfarria real, comenzó a desmoronarse. Las diferencias entre ellos crecieron, su imagen pública se debilitó. Cuando aparecieron fotos de Sarah con otro hombre, la familia real enfrentó una humillación pública. Andrés la apoyó durante un tiempo, pero el daño ya estaba hecho. Su separación fue portada en todos los periódicos y de repente, la imagen perfecta de Andrés comenzó a desvanecerse. El palacio trató de protegerlo, pero las cosas empeoraron. Su estilo de vida seguía siendo objeto de murmullos. Sus amistades, ni sus viajes al extranjero, sus gustos costosos. La gente comenzó a llamarlo el príncipe consentido. Algunos decían que vivía una vida desconectada de la realidad, ajeno a las luchas de los ciudadanos comunes. Aún así, continuaba apareciendo en funciones reales, sonriendo como si nada pudiera tocarlo. Pero detrás de esas sonrisas, la tensión comenzó a ser evidente. Su relación con su hermano mayor, ahora el rey Carlos, se tensó. Siempre habían sido diferentes. Carlos, reservado y cauteloso. Andrés, audaz e impredecible. Los hermanos a menudo discrepaban sobre cómo debía vivirse la vida real. Carlos siempre se había centrado en el deber, mientras que Andrés se sentía atraído por la libertad. Con el tiempo, esas diferencias crearon distancia. Algunos en el palacio describían su relación como educada pero fría. La reina, siempre la pacificadora, trató de mantenerlos unidos. Amaba a sus dos hijos profundamente, incluso cuando no podían entenderse entre ellos. Luego, vinieron los años que lo cambiaron todo. Andrés enfrentó la indignación pública, perdió sus funciones reales y se alejó de su posición como miembro activo de la familia real. Por primera vez, el palacio emitió comunicados distanciando a la familia de uno de los suyos. El príncipe, antes orgulloso, ahora era un hombre bajo fuego. Sus títulos militares fueron retirados, sus apariciones públicas reducidas a casi ninguna. Las mismas cámaras que una vez lo celebraron ahora captaban su silencio, su vergüenza, su aislamiento. Se decía que durante esos años, rara vez hablaba en público. Cuando lo hacía, su tono era defensivo, sus ojos cansados. El hombre que antes amaba la atención, ahora la evitaba. Sus hijas Beatriz y Eugenei estuvieron a su lado, su lealtad intacta. Nunca hablaron en su contra, nunca negaron su amor. Para ellas, seguía siendo papá, con defectos, sí, pero humano. Dentro de Buckingham Palace, la tensión crecía. Carlos, entonces príncipe de Gales,
tenía sus propias batallas que librar. La presión de la corona, el peso de las expectativas públicas. En privado, se sentía decepcionado, no solo por el daño que las decisiones de Andrés habían causado a la familia, sino por lo que eso le hacía a su madre. La reina había pasado décadas protegiendo la imagen de la monarquía, y ahora parecía que se le escapaba de las manos. La relación de Andrés con su hermano nunca se recuperó por completo después de eso. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, hubo momentos en que Carlos mostró una compasión silenciosa, pequeños gestos que solo un hermano podía entender. Hubo un momento así durante un evento familiar en Windsor. Andrés estaba apartado del grupo, hablando poco. Cuando se levantó para irse temprano, Carlos le puso una mano en el hombro y dijo en voz baja, «Ve con calma». No fue mucho, pero para Andrés significó algo. Bajo toda la distancia y la decepción, aún quedaba fraternidad. Con el paso de los años, la vida de Andrés se volvió más tranquila. La prensa ya no seguía cada uno de sus movimientos. Se retiró del foco público, pasando la mayor parte del tiempo en Windsor, lejos del bullicio del mundo. La gente decía que se había convertido en un hombre en reflexión, pensando más en lo que había perdido que en lo que aún tenía. A veces caminaba por los jardines, los mismos terrenos en los que solía correr de niño. A menudo pasaba por las estatuas y fuentes que habían estado allí por generaciones, recuerdos de un pasado que parecía de otra vida. Los miembros del personal decían que le gustaba visitar la capilla, donde se sentaba solo durante horas. Nadie sabía por qué rezaba, pero quienes lo veían decían que sus ojos siempre llevaban una tristeza silenciosa. Ya no era el príncipe despreocupado que el mundo una vez admiró, ni la figura de escándalo que llenaba los titulares. Se había convertido en algo diferente, un hombre humildemente marcado por la vida, viviendo con el peso de las decisiones y sus consecuencias. Y aunque muchos en el público nunca lo perdonaron, su familia nunca dejó de amarlo. La difunta reina continuó protegiéndolo hasta sus últimos días. Ella fue madre antes que monarca, y Andrés seguía siendo su hijo. Incluso el rey Carlos, en sus momentos de reflexión, entendió que el amor entre hermanos no podía borrarse con errores. En sus últimos años, Andrés solía decir a quienes estaban cerca de él, «La gente siempre recordará lo peor, pero la familia recuerda quién eres realmente». Era una verdad silenciosa, una que solo se hizo más clara después de su muerte. A pesar de todas las tormentas que enfrentó, a pesar de todas las sombras que lo siguieron, el príncipe Andrés seguía siendo parte de una familia que, a pesar de todo, nunca dejó de preocuparse. Detrás de los muros de Windsor, debajo de la corona y los escándalos, seguía existiendo algo no dicho. El vínculo de sangre y el recuerdo de mejores días. Y ahora, mientras el mundo lloraba su fallecimiento, aquellos que realmente lo conocían solo podían recordar al niño que una vez fue, al soldado que se convirtió y al hombre que, a pesar de todo, nunca dejó de ser hermano, padre y hijo de la difunta reina. Perdió a su hermano, un hermano con quien compartió risas y desilusiones, orgullo y dolor. Al amanecer, el palacio de Buckingham ya estaba en pie. La noticia se esparcía silenciosamente a través de los pasillos. Algunos guardias fueron vistos bajando la bandera a media asta, con rostros impasibles, pero sus movimientos cargados de tristeza. Fuera de las puertas del palacio, la gente comenzaba a enterarse. Algunos estaban sorprendidos, otros susurraban que ya lo habían visto venir. Aún así, el mundo se detuvo por un momento mientras Gran Bretaña despertaba con la noticia. El príncipe Andrés, duque de York, había fallecido. Dentro del palacio, Carlos llegó poco después. Caminó por los pasillos familiares que alguna vez estuvieron llenos de la risa estruendosa de su hermano y su energía inagotable. Ahora, esos pasillos estaban llenos de silencio. Cada paso parecía más lento, más pesado. Entró en la habitación privada de Andrés, donde las cortinas estaban medio abiertas y la suave luz de la mañana tocaba el suelo. La cama estaba cuidadosamente arreglada. Una foto enmarcada de su madre, la reina Isabel II, descansaba en la mesa junto a él, su sonrisa suave vigilando a su hijo incluso en sus últimos momentos. Carlos permaneció allí un rato, con la cabeza inclinada. «Siempre fuiste el que hacía ruido», murmuró en voz baja, casi para sí mismo. «Ahora todo está demasiado callado». El palacio emitió un breve comunicado esa mañana, cuidadosamente redactado, pero lleno de emoción. Su Majestad, el Rey, se siente profundamente apenado de anunciar el fallecimiento de su querido hermano, Su Alteza Real, el Duque de York. La familia pide privacidad mientras lamenta esta profunda pérdida. A lo largo del mundo comenzaron a aparecer los titulares. «Príncipe Andrés muerto a los 65», decían.
Los presentadores de noticias hablaban en tonos sombríos. A pesar de las controversias que habían rodeado sus últimos años, la pérdida de un miembro de la familia real aún conmovió profundamente a la nación. La gente comenzó a reunirse frente a las puertas del palacio, dejando flores, fotos y notas de condolencias. Algunos simplemente se quedaban en silencio, mirando la bandera británica ondeando a medio asta. Dentro de la familia, el duelo se mezclaba con la reflexión. Comenzaron a resurgir viejos recuerdos, los veranos de infancia en Balmoral, las cenas familiares llenas de risas y cómo Andrés solía hacer reír a todos durante los momentos tensos. Incluso aquellos que se habían distanciado de él en los últimos años se encontraron lamentando al niño que alguna vez fue, en lugar del hombre que el mundo vino a juzgar. Esa noche, el rey Carlos se quedó solo junto a la ventana de su estudio, con las luces de la ciudad de Londres brillando abajo. El amanecer había llegado y se había ido, pero él no había salido del palacio todo el día. El peso del deber lo presionaba como siempre, pero debajo de la corona y el título, solo había un hermano, uno que había perdido otra parte de su pasado, el peso en los hombros del rey. La mañana después del fallecimiento del príncipe Andrés, el palacio de Buckingham estaba quieto y en silencio. Los periódicos yacían sin abrir en el escritorio de Carlos, con cada portada mostrando el rostro de su hermano. Los titulares eran pesados, del tipo que hacía que el mundo entero se detuviera y mirara. Para el rey Carlos, sin embargo, no solo era una tragedia real, era algo personal. Era la pérdida del niño que alguna vez corrió junto a él por los jardines del palacio, el hombre que una vez se reía demasiado alto en las cenas familiares, y el hermano cuyo nombre había comenzado a convertirse en una sombra sobre la familia real. Creo que compartimos nuestra pérdida y nuestra tristeza, murmuró Carlos mientras se sentaba en su estudio privado, con el fuego apenas ardiendo, sus pensamientos dispersos entre la pena y el arrepentimiento. Ya había perdido a sus padres, la reina, su luz guía, y el príncipe Felipe, su pilar inquebrantable. Pero perder a Andrés fue diferente. Despertó algo más profundo, algo no resuelto. Su relación había estado tensa durante años, marcada por la controversia y el silencio. Sin embargo, en los rincones tranquilos del corazón de Carlos, siempre había existido la esperanza de que algún día encontrarían la paz. «Cancele mis citas para la semana», le dijo a su secretario privado esa mañana. Su voz era tranquila, pero pesada. El calendario real se despejó y los compromisos oficiales fueron pospuestos en silencio. El palacio emitió una breve nota diciendo que el rey deseaba lamentar la pérdida de su querido hermano en privado. Detrás de las palabras formales, había un hombre luchando por mantenerse firme. La reina Camila se mantuvo cerca, ofreciéndole consuelo suave de la única manera que ella podía. No habló mucho. No necesitaba hacerlo. Una tarde la encontró sentada sola junto a la ventana, mirando la lluvia golpeando suavemente contra el cristal. «Deberías descansar, cariño», susurró. Él asintió, pero no se movió. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, en otro mundo. Recordaba a Andrés como un niño lleno de travesuras y encanto, siempre el que hacía reír a todos, incluso durante las cenas más estrictas de la realeza. Recordaba la sonrisa cariñosa de su madre cada vez que Andrés entraba en la habitación. «Él tiene chispa», solía decir. Y la tenía. Esa chispa, una vez lo convirtió en el príncipe más hablado de Gran Bretaña. Pero a medida que pasaron los años, esa luz se apagó, reemplazada por escándalos, acusaciones y el exilio de sus funciones reales. Carlos nunca olvidó el día en que tuvo que despojar a su hermano de esos roles. Fue uno de los momentos más difíciles de su reinado. «¿Entiendes por qué esto debe hacerse?», le dijo entonces, con la voz temblorosa. Andrés simplemente asintió, con los ojos nublados por la vergüenza. Desde ese día, sus conversaciones se hicieron más escasas, sus risas se desvanecieron en la formalidad. Aún así, a pesar de todo, Carlos nunca dejó de ser su hermano. Unos días después del fallecimiento, Carlos hizo una visita silenciosa a Windsor, a la casa donde Andrés había pasado sus últimos meses. Ninguna cámara lo siguió, ningún asistente fue permitido dentro, solo un guardia esperaba junto al automóvil. Las habitaciones estaban ordenadas, intactas desde la última noche de Andrés. Carlos caminó lentamente a través de ellas, con sus pasos resonando suavemente en el suelo. Se detuvo en una pequeña mesa junto a la ventana. Había una foto enmarcada de los dos de jóvenes, ambos con uniformes militares, sonriendo orgullosos. Por un momento, Carlos permaneció allí, su mano temblando mientras la tomaba. «Éramos tan jóvenes», murmuró. Colocó el marco de nuevo con suavidad, sus dedos rozando una gorra marina que aún descansaba cerca. En el dormitorio,
Un libro medio rojo yacía junto a la cama. Carlos pasó la mano sobre la portada, con la garganta apretada. Era extraño estar allí entre los rastros de la vida de su hermano. Las cosas que tocó, el aire que respiró, el silencio que dejó atrás. El dolor de la pérdida era profundo, pero fue el peso de los recuerdos lo que más lo quebró. Esa noche, de regreso en Buckingham Palace, el rey se sentó a escribir el comunicado oficial para la nación. Era lo que se esperaba. El país lo miraba en busca de palabras de consuelo. Sin embargo, al enfrentarse a la página en blanco, luchó. Cada frase parecía una batalla entre la figura pública y el hombre de luto. Quería escribir como hermano, pero debía hablar como rey. Tomó su pluma, se detuvo y finalmente escribió. Mi familia y yo estamos profundamente apenados por la pérdida de mi querido hermano, el duque de York. En su vida, enfrentó desafíos y llevó tanto triunfos como pruebas. Hoy, no recordamos los titulares, sino al hombre, un hijo, un hermano y una parte de la historia de nuestra familia. Cuando terminó, dejó la pluma y se recostó en su silla. Sus ojos estaban cansados, su corazón más pesado que nunca. El deber exigía compostura, pero en su interior, sus pensamientos corrían a través de décadas de recuerdos, las risas de su juventud, la rivalidad, las giras reales, las disculpas silenciosas, nunca dichas. Se dio cuenta de que ningún título, ninguna corona, podría protegerlo del dolor de perder a alguien que compartió su infancia. Mientras los pasillos del palacio se vaciaban esa noche, Carlos caminó hacia el balcón de su habitación privada. El cielo estaba oscuro, las luces de la ciudad brillando como pequeñas estrellas. En algún lugar abajo, la gente seguía dejando flores en las puertas. Extraños que lloraban por un príncipe que nunca conocieron realmente. Él se quedó allí en silencio, la brisa fresca rozando su rostro. Luego, casi en un susurro, dijo, «Fuiste difícil, Andrés, pero eras mi hermano». Sus palabras se desvanecieron en el aire, llevadas por el viento de Londres. ¿Nadie las oyó? Nadie, excepto las paredes de Buckingham Palace, que habían guardado los secretos de los reyes durante siglos. Carlos se dio vuelta lentamente y cerró la puerta detrás de él. Adentro, las luces estaban tenues, el fuego bajo. Mañana el mundo lo vería de nuevo, el rey firme y fuerte. Esta noche, detrás de las paredes doradas y el nombre real, él era solo Carlos, un hermano que lloraba en silencio. La nación llora, tributos y lágrimas. El aire estaba cargado de una extraña mezcla de tristeza e incertidumbre. Para algunos, el príncipe Andrés aún era recordado como el hijo querido de la reina, el príncipe que en su juventud piloteaba helicópteros en la Guerra de las Malvinas. Para otros, sus últimos años proyectaron largas sombras, controversias que nunca lo dejaron del todo. En todo el país, las campanas de las iglesias sonaban en homenaje. Las banderas ondeaban a media asta en los edificios gubernamentales. Los presentadores de noticias vestían de negro, sus voces apagadas. La BBC emitió imágenes antiguas de Andrés sonriendo, joven y lleno de vida, acompañadas de música instrumental suave. Fue parte de una generación de miembros de la realeza que llevaron la monarquía a una nueva era. Una comentarista dijo, con tono respetuoso, a pesar de sus luchas, él permaneció hasta el final como miembro de la familia que dio forma a la Gran Bretaña moderna. En Windsor, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia llegaron entre lágrimas. Las hermanas, que siempre habían estado cerca de su padre, estaban desconsoladas. Fuentes cercanas a ellas describieron su dolor como devastador. En un breve comunicado emitido más tarde ese día, las hermanas escribieron: «Fuiste nuestra fuerza, nuestra risa y nuestro consuelo. Llevaremos tu amor con nosotras siempre, papá». El mensaje se compartió rápidamente. Miles de personas lo difundieron en línea. El rey Carlos, que aún lamentaba en privado, emitió un segundo mensaje agradeciendo al país por su amabilidad. «El torrente de simpatía nos ha tocado profundamente», decía. «Como familia, lamentamos no solo a un hermano y un padre, sino al hombre que fue más allá de la mirada pública». El príncipe Guillermo y el príncipe Harry, aunque separados por la distancia y años de tensión, también emitieron breves declaraciones. Guillermo habló de un tío querido que sirvió a su país con valentía. Harry, desde su oficina en California, envió sus condolencias al rey, mis tías y mis primos en este momento difícil. Fue la primera vez en años que ambos hermanos se pronunciaron sobre el mismo tema sin conflicto. Para muchos, fue un pequeño momento de unidad en medio de la pérdida. El público observaba cómo los coches negros iban y venían desde Windsor y el palacio de Buckingham. La familia real se movía en silencio.
sus apariciones raras, sus ojos bajos. La princesa Ana fue vista tomando la mano de la reina Camila fuera de la capilla después de un servicio privado. El príncipe Eduardo lucía pálido, su expresión cargada de tristeza. Detrás de puertas cerradas, se reunieron como familia, no como realeza, compartiendo recuerdos, lágrimas y largos silencios que decían lo que las palabras no podían. A medida que pasaba la semana, el dolor de la nación se profundizaba. Las calles fuera de las propiedades reales se llenaban de velas que brillaban durante la noche. En las escuelas, los niños escribían cartas de condolencias. En pequeños pueblos, la gente se reunía en las iglesias para orar. Las cadenas de televisión emitían suaves homenajes mostrando clips de Andrés riendo con sus hijas, saludando a los soldados o caminando junto a su difunta madre en eventos públicos. Pero a medida que la tristeza crecía, también lo hacían los debates. Algunos recordaron su pasado problemático, diciendo que la nación no debía olvidar las controversias que oscurecieron sus últimos años. Sin embargo, incluso esas voces hablaban con un tono de respeto, como si la muerte misma hubiera suavizado viejos juicios. «Debemos dejar que la familia llore», escribió un columnista. «¿Habrá tiempo para que la historia decida el resto?» La Casa Real comenzó a hacer discretos preparativos para el funeral. El rey pidió que fuera algo simple y digno, no grandioso, no lleno de espectáculo, sino centrado en la familia y la reflexión. Él lo habría querido así, dijo Carlos, según se informó. Se hicieron planes para una ceremonia privada en la capilla de San Jorge, el mismo lugar donde la familia se había reunido muchas veces antes, para bodas, para el adiós de la reina y ahora para otro doloroso adiós. La mañana del funeral, nubes grises colgaban sobre Windsor. Los jardines del castillo estaban en silencio, salvo por el suave susurro de las hojas moviéndose con el viento. Los miembros de la familia real llegaron vestidos de negro, sus pasos lentos, sus rostros solemnes. El rey caminó junto a la reina Camila con los ojos fijos al frente. Detrás de ellos llegaron el príncipe Guillermo y la princesa Catalina, seguidos por el príncipe Harry y Meghan, que habían llegado en silencio la noche anterior. Beatriz y Eugenia caminaron juntas, tomadas de la mano, con los rostros mojados por las lágrimas. Colocaron pequeños ramos de flores blancas en los escalones de la capilla antes de tomar sus asientos. Dentro, el coro cantó suavemente, sus voces resonando por los arcos de piedra. No hubo largos discursos ni grandes homenajes, solo oraciones, música y silencio. Al terminar el servicio, el ataúd fue bajado al mausoleo real junto a la difunta reina y el príncipe Felipe. La visión rompió incluso los corazones más fuertes en la sala. Carlos permaneció en el borde, con las manos entrelazadas, la cabeza agachada. El sonido del coro se desvaneció, reemplazado por el suave repique de la campana de la capilla. Uno a uno, los miembros de la familia colocaron rosas sobre el ataúd. Un último gesto de amor y despedida. Cuando terminó, la familia real salió al aire fresco. El cielo se había despejado, y por un breve momento, la luz del sol tocó las ventanas de la capilla. Y avanzar. Los días después del funeral pasaron lentamente, envueltos en reflexión tranquila. La casa real se sentía diferente, más suave, de alguna manera tocada por el tipo de silencio que sigue a una profunda pérdida. Los que lo vieron dijeron que a menudo caminaba solo, con las manos detrás de la espalda, el rostro pensativo. El peso de la corona era pesado, pero el peso del duelo era aún mayor. Ya no era solo el rey de Inglaterra, era un hermano que había enterrado una parte de su pasado. Y en esos momentos tranquilos, rodeado por el susurro de los árboles y el aroma de las rosas, se encontraba pensando menos en el deber y más en el perdón. La muerte de Andrés dejó un vacío extraño, no solo dentro de la familia real, sino también en el público. Durante años, su nombre había estado rodeado de críticas y controversia. Pero ahora, la gente hablaba de él de manera diferente, con un tono de suavidad, incluso lástima. Los periódicos publicaron historias sobre su valentía militar en sus primeros años, su cercanía con la difunta reina y su devoción a sus hijas. Tal vez fue más humano de lo que nos dimos cuenta, escribió un artículo. Era como si en la muerte la ira se hubiera desvanecido y solo quedara la verdad de su humanidad. Una semana después del funeral, la familia real se reunió en privado en el castillo de Windsor. No había cámaras ni grandes ceremonias, solo familia. El ambiente era más liviano que en semanas pasadas. Se sirvieron tazas de té. Una suave risa rompió las lágrimas y los recuerdos comenzaron a llenar el silencio. La princesa Ana recordó el humor travieso de Andrés cuando era niño, como una vez cambió los collares de los corgis de la reina, solo para ver si alguien se daría cuenta.
El príncipe Eduardo sonrió y agregó que Andrés siempre tenía una manera de convertir los momentos serios en caos. Incluso la reina Camila se rió en silencio, diciendo que a veces era imposible, pero nunca aburrido. Carlos escuchaba en silencio, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, la familia no hablaba de deberes ni titulares. Recordaban a un hermano, un hijo, un hombre que vivió imperfectamente, pero amó profundamente. Cuando Beatriz y Eugenia comenzaron a compartir historias de su padre leyendo cuentos antes de dormir con voces graciosas, incluso los ojos del rey brillaron. La habitación volvió a sentirse cálida, llena del tipo de amor que solo la familia puede mantener después del dolor. Más tarde esa noche, Carlos se sentó solo en su estudio. El fuego ardía abajo, arrojando una suave luz sobre la habitación. En su escritorio yacía una carta, una que había escrito en los días posteriores al fallecimiento de Andrés, pero que no había compartido. No era oficial ni formal, era personal. En ella escribió: «Éramos diferentes, pero unidos por las mismas raíces. El mundo vio tus fallos, yo vi tu corazón. Descansa ahora, Andrés. Te perdono y espero que tú también me perdones». Doblegó la carta y la guardó dentro de una pequeña caja de madera, junto a una foto de los dos de jóvenes. Decidió que eso era suficiente. En las semanas siguientes, Carlos comenzó a pensar en la mejor manera de honrar la memoria de su hermano. No quería grandes estatuas ni exhibiciones públicas. La vida de Andrés ya había estado llena de demasiada atención. En su lugar, eligió algo más tranquilo. En Windsor, cerca de un rincón apartado de los jardines, Carlos ordenó plantar una nueva variedad de rosa. Era lavanda pálida, suave, calma y serena. Una pequeña placa debajo de ella decía: «Para Andrés, un hermano recordado en paz». Fue su forma de decir adiós. No hubo discursos ni cámaras, solo un simple acto de amor entre hermanos. Cuando la noticia del jardín conmemorativo se hizo pública, el gesto conmovió a la nación. La gente comenzó a dejar flores allí también, no como súbditos reales, sino como seres humanos que entendían el dolor de la pérdida y la belleza del perdón. Una carta dejada en el sitio decía: «2. Cometemos errores. Lo que realmente importa es lo que dejamos atrás».